Nuestro tema para este día es la idolatría y el mal. Gracias por estar en sintonía de este estudio que estamos realizando, porque en esta 11ª lección de nuestro folleto, ya estamos avanzando bastante en el tiempo, estamos abordando el tema de la apostasía y la intercesión. Ya descubrimos ayer qué pasa cuando el liderazgo no se pone de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Y hoy vamos a saber por qué a Dios le importa tanto este tema de la idolatría y por qué en los primeros mandamientos nos invita o nos manda, lo voy a decir mejor, a que no seamos idólatras. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para luego descubrir qué es lo que estamos viendo aquí en esta historia. Querido Padre, hoy mientras estudiamos esta lección te rogamos que nos des sabiduría para poder comprender, o vamos a decirlo mejor, vernos reflejados en los israelitas en cuanto a lo que hay en nuestro corazón. Permítenos aprender de su fracaso para reconocer los nuestros y volvernos a ti con todo nuestro ser. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer, Pastor Dani Perla, leímos el pasaje que voy a solamente subrayar hoy, sí lo vamos a leer, pero leíamos al final ese pasaje ahí en Éxodo 32:6 y me llamaba mucho la atención porque luego de que finalmente tienen ya su becerro y se anuncia la fiesta para Jehová, en el verso 6 dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Y me llama mucho la atención, pastor, porque le voy a ser muy franco. Leyendo el texto así, superficialmente, incluso leyendo solo ese pasaje, uno podría preguntarse, ¿qué de malo había en eso que estaban haciendo? Ofrendas de paz, el pueblo comió, bebió, se regocijó, pero ¿qué es lo que realmente está de fondo que tal vez en una primera lectura no se pueda ver, pero que nos lo muestra el resultado hacia donde estaban yendo los israelitas? Para entender este pasaje contextualmente, y nosotros tenemos que recordar cómo eran las prácticas que había en Egipto cuando había este tipo de festividades, porque aquí tenemos que ver una palabra que hoy se llama cultura. O sea, ellos venían de la cultura egipcia. Ayer ya lo mencionábamos, al menos un par de deidades egipcias podrían estar relacionadas con esta adoración, con este becerro. Habíamos visto el dios, el buey Apis, Hathor, la diosa vaca, que era relacionada con la belleza, con el amor. Y sabe que este tipo de adoración en Egipto incluían rituales sexuales, incluían algunas cosas que podríamos llamar como orgías, y lo sabemos muy bien porque aquí en el versículo 6, cuando dicen se levantaron a regocijarse, es que no está hablando de un regocijo como cuando alguien hace una fiesta de cumpleaños y que todos están alegres, porque veamos el versículo 25, cuando nosotros vemos el versículo 6 a la luz también del versículo 25, entonces nos damos cuenta allí que sí tiene que ver un poco más con una situación más allá de una simple alegría que alguien pueda tener. Y dice así, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Muy bien, noten, dice desenfrenado, desenfrenado, y para vergüenza en medio de sus enemigos. Claramente, tanto el versículo 6 como el versículo 25 nos dan a entender, y conociendo el contexto histórico, cómo eran este tipo de festividades en Egipto, que esto había llegado a un punto donde había ya participación en actividades sexuales, por supuesto, fuera del plan que Dios tenía para este tipo de relación. Entonces noten, esa idolatría aparentemente al principio del deseo de querer que alguien estuviera al frente de ellos y dirigirlos,
de querer tener algo visible. Y es que aquí, hermano Gerson, vuelvo a algo que comentaba el día de ayer, es que cuando tenemos la costumbre nosotros, siempre que haya una crisis, nosotros nos vamos a volver hacia lo que realmente está anclado en nuestro corazón, que es aquello en lo cual nosotros ponemos nuestra esperanza. Sí. Mire, voy a decirlo de otra manera más práctica. Yo he visto personas que tristemente, cuando han abandonado la iglesia, ¿y qué prácticas se van a hacer ellos? Todo lo mismo que hacían antes de conocer a Cristo, todo aquello que les saciaba su alma antes de conocer a Cristo, aquello que les daba identidad, y entonces de una manera visible lo puede ver uno, de la manera incluso como se atavían, que está relacionado con lo que ellos eran antes de conocer a Cristo. Entonces, lo mismo está pasando acá. Especialmente este grupo de personas que mencionamos ayer también, que no eran parte del pueblo de Dios, pero que al ver las obras maravillosas que Dios había hecho en Egipto, sí, ellos salieron con el pueblo, pero no estaban realmente convertidos. Y ese es el gran peligro de todo eso, lo que está hablando acá, es cuando no estamos convertidos, estamos siguiendo al Señor, pero no estamos convertidos, y las cosas realmente espirituales no nos están saciando, así que tenemos que mezclarle un poquito de aquello que realmente proviene de otro contexto que no es el contexto espiritual. Bueno, y eso es tremendo, pastor, porque quizás estamos muy acostumbrados justamente a estar viendo señales, viendo cosas que luego cuando parece que hay silencio de Dios, eso nos desespera, uniendo lo que ya decía usted ayer y con lo que estamos diciendo hoy. Pero luego, pastor, vamos al Nuevo Testamento, tal vez no voy a ir al texto, tal vez nuestro pastor nos ayuda a señalar algunos específicos. Y en Romanos capítulo 1, Pablo aborda este mismo tema de la idolatría y quizás lo voy a decir así, de una manera sistemática nos comienza a desarrollar por qué es que era tan problemático para el pueblo de Dios caer en la idolatría y por qué Dios lo había prohibido. Y vemos que lo que está sucediendo es que nos rebaja. ¿Por qué es esto en la naturaleza? ¿Por qué no sucede esto? Si a veces nos preciamos de ser tan inteligentes, personas muy dotadas y hoy en día pues muy capacitados con el conocimiento que tenemos, pero el tema de la idolatría demuestra cuán bajo podemos caer. ¿Por qué no sucede esto? Bueno, realmente nosotros tenemos ahí un principio muy grande, y es que como seres humanos nosotros nos convertimos en lo que contemplamos, en lo que adoramos. No vamos a ser mejores que el carácter de los dioses a quienes nosotros veneramos. De hecho, por eso nosotros podemos ver aquí que algo que parecía incluso no tan ofensivo, simplemente crear una imagen, llevó a toda una práctica sexual ilícita como lo hemos manifestado, porque definitivamente cuando abandonamos a Dios y el ser humano entra en el centro, pero miren aquí qué interesante, ni siquiera hicieron una imagen de una persona, no. Por lo menos una persona sería de igual a igual, un ser humano a otro ser humano, sí, están en la misma condición, se cree que deberían estar en la misma posición, pero hicieron una imagen de un animal, de un ser inferior. Dios creó a los animales para que estuvieran al servicio del hombre, no al revés, mucho menos espiritualmente. Entonces, por eso la Biblia habla, Pablo más adelante, cuando él escribe en el Nuevo Testamento, él equipara, él iguala, compara las tentaciones, bueno, y lo que menciona en Romanos también, él lo compara como algo carnal, animal, porque cuando nosotros dejamos a Dios, realmente descendemos incluso del nivel que Dios nos creó como seres humanos a su imagen y semejanza, wow, y nos volvemos menos que humanos. Por eso es, y también habíamos hecho referencia en el pasado a esto, Eva en el Edén, ella fue engañada, por supuesto, por el diablo, pero que usó de pantalla a un animal. O sea, no había excusa. Es descender de como Dios
realmente nos ha creado. Y todo eso, ¿a qué lleva? Lleva a todo tipo de desórdenes, de desenfrenos, de prácticas, cuando no adoramos al verdadero Dios. Por eso Dios no se hizo conocer a través de una imagen, porque nuestra adoración a Él debe ir más allá de algo que lo pueda representar este mundo, y debe ser una adoración por fe. Así que todo esto tenemos ahí realmente, que creo que mañana vamos a explorar todavía un poco más. Así es. Para hoy solo me gustaría terminar con una reflexión, pastor, porque hacia el final de la lección de este día, en nuestro texto de la lección, decía algo que era muy interesante. Y uno, hoy desde nuestra posición, quizás podríamos mirar al pasado y ridiculizar la mentalidad pasada y decir cómo era posible que ellos pudieran caer en este tipo de engaños por una figura que veían, por una estatua que hacían, si ellos la habían hecho. Pero ¿cómo podemos hoy estar adorando a la creación y no al Creador, cayendo en el mismo engaño ilógico, porque es ilógico? ¿Cómo podemos estar cayendo en ese mismo engaño sin darnos cuenta, o incluso a veces ya cediendo porque nos parece gratificante? Es que definitivamente es muy fácil caer en la idolatría, porque un ídolo es aquello que nos sacia, es aquello que nos satisface, es aquello que nos tranquiliza, que los deseos del alma viene y encuentra esos deseos. Eso es un ídolo. Y entonces nos aparta de Dios, nos aparta nuestra mirada de Dios, quien realmente debería ser todo para nosotros y debería estar en primer lugar. Y entonces ahora viene un principio muy fácil. Todo aquello que nos aparta de Dios, en lo cual nosotros ponemos nuestra esperanza, lo cual nos da sentido a nuestra vida, en lugar de Dios, eso ahora se ha convertido en un ídolo. Y ahí puede entrar absolutamente cualquier cosa. Por eso es que en el segundo mandamiento dice: no te hagas imagen de ninguna cosa, dice, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, porque allí lo que Dios está reconociendo es que cualquier cosa fuera de Él puede ser un ídolo, puede ser algo que nos alienta nuestro ser y nuestro espíritu. Tristemente, así ha caído la humanidad. Muchos se burlan. Yo pensaba también, estudiando esta lección, muchos se burlan de los cristianos y cómo adoran a Dios y que no lo ven. Y a veces la gente pasa enfrente, bueno, no todo el mundo, pero de vez en cuando alguien por ahí enfrente de un templo y grita algo, aleluya, como para burlarse de los que están adentro. ¿Y qué está haciendo esa gente ahí? Sin embargo, hermano Gerson, es todavía más absurdo. O sea, si lo vamos a comparar solo desde el punto de vista de la razón, en lo que las personas caen adorando a una criatura, adorando a algo, a un objeto, antes que a Dios. Y esto precisamente se ve en la práctica, en la actualidad. Yo he escuchado, por ejemplo, de actores o personas de fama o de dinero, de poder en este mundo, abrazando árboles, porque así, de esa manera, ellos están conectándose con otras fuerzas superiores, etc. O sea, al final, el ser humano, y es lo que vimos hoy, se degrada, cae por debajo. Cuando ya Dios no es nuestro referente en la vida, quedamos a merced de cualquier otra cosa que simplemente no va a sacar lo mejor de nosotros, sino lo peor. Así que, pastor, ore por nosotros, porque, mi querido hermano, mi querida hermana, necesitamos reconocer, como dijo bien nuestro pastor, cualquier cosa puede ser un ídolo, y tenemos que ser conscientes de eso para entregárselos al Señor. Y, pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, para que Dios nos ayude a reconocer nuestra necesidad de ponerlo a Él en primer lugar, para que esos ídolos puedan salir de nuestra vida. Amén, Padre. Gracias te damos, Señor, porque otra vez tú nos estás ayudando para prevenir que nosotros podamos desviarnos del camino que hemos aprendido, al recordar que solo a ti te debemos adorar,
y que todas las demás cosas, incluyéndonos a nosotros mismos, debemos estar para tu servicio. Ayúdanos, Señor, para evitar que nuestras almas puedan encontrar placer, saciedad en otras fuentes fuera de ti. Y que cuando te tenemos a ti vamos a poder poner en su verdadera perspectiva todo lo que tú has creado también para beneficio de la humanidad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.